Este país es la unión de 20 países que anteriormente conformaban América del Sur, y este se consolidó el 24 de junio de 2017, con el fin de crear una nueva república y establecer una nación donde se consoliden los valores de libertad, paz, justicia y bien común. A pesar de que esta unión se dio en el año 2017, tiene como antecedente los pensamientos unificadores de nuestro libertador Simón Bolívar. Como su nombre lo indica, este país se encuentra ubicado en el continente americano y limita al norte con Estados Unidos y Belice, al sur con el Océano Atlántico, al este con Surinam, Guyana y el Océano Atlántico, y por último al oeste con el Océano Pacífico. Además, posee una población de 500 millones de habitantes y una superficie de 20 millones de kilómetros cuadrados. Las Américas tiene como idioma oficial el castellano, el francés y el portugués. Las lenguas indígenas también son de uso oficial en sus pueblos indígenas, por lo tanto deben ser respetadas en todo el territorio. Su moneda oficial es el peso americano o peso continental. Entre sus símbolos patrios encontramos el himno, el escudo y la bandera. La bandera posee 3 colores, amarillo, rojo y blanco, junto con 20 estrellas que representan los 20 estados de la República. En cuanto a su cultura, las Américas poseen libertad de culto, es decir, tiene permitido cualquier religión, exceptuando la brujería y la santería, y predominando la religión católica. En la flora y la fauna se encuentra una gran diversidad debido a que los estados Venezuela y Brasil se encuentran en el Amazonas, siendo este el mayor punto de diversidad vegetal y animal. Y por último, en su economía destacan los grandes recursos petroleros, ganaderos y minerales, que junto con el turismo y el Canal de Panamá conforman la mayor fuente de ingresos del país. Yo les voy a hablar sobre el preámbulo de nuestra Constitución. La Constitución de la Nación de las Américas invoca tanto la protección de Dios como el ejemplo de nuestros libertadores y también el heroísmo y el sacrificio de nuestros antepasados que forjaron una nación libre, unificando diversas repúblicas como lo son la República Bolivariana de Venezuela, la República de Panamá, la República de Paraguay, la República de Argentina, entre otras, estableciendo así una sola nación que se base en diferentes valores como lo son la libertad, la paz, la justicia. Esta sociedad sería descentralizada, democrática, justa y participativa. Esto da pie a la creación de un orden político, social y económico que nos impulse a un auge tanto nacional como internacional. También les voy a hablar sobre el título 1 de la Constitución, que vendrían siendo los principios fundamentales de esta. El nombre oficial de la nación es República Continental de las Américas. Es un estado descentralizado que contiene en sí unos valores como lo son la igualdad, la paz, la libertad, la justicia, el respeto, la solidaridad, entre otros. También contiene en sí unos valores y unos derechos que están superiores a su ordenamiento jurídico, como lo serían los derechos a la vida o los derechos humanos. Su idioma principal o sus idiomas principales serían el español, el francés, el portugués y los idiomas indígenas para que estos pueblos los puedan utilizar. Sus símbolos patrios son la bandera nacional, que posee unos colores como el amarillo, el blanco, el rojo y 20 estrellas, el escudo de armas y el himno nacional, que se denomina Salve la República, y su moneda oficial es el peso americano. Con respecto al título 2 de nuestra Constitución de la República Continental de las Américas, esta hace referencia al espacio geográfico y a la división política. Este se subdivide en 2 capítulos. El capítulo 1, que determina el alcance del territorio,
y su espacio geográfico que abarca desde los Estados Unidos mexicanos hasta la República de Argentina, la República de Chile y la República Oriental de Uruguay. La soberanía plena de nuestra república se ejerce en los espacios continental e insular y comprendidos dentro de las líneas rectas bases y dentro de los límites del derecho internacional público y la ley. Cabe destacar que los yacimientos mineros y de hidrocarburos existentes en el territorio nacional, en el mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental pertenecerán a la República. El Estado posee la obligación de establecer la política integral en todos los espacios fronterizos, terrestres, marítimos e insulares. Con respecto al capítulo 2, este hace referencia a la división política. El territorio nacional se divide en estados, distrito capital, dependencias federales y territorios federales. El territorio de los estados se organiza en condados y estos en municipios, que serán regulados por la ley orgánica que les garantizará la autonomía de estos y la descentralización política administrativa. Es importante destacar que el régimen y administración de las dependencias federales serán señalados en la ley. La capital de la República es la ciudad de Santiago de León de Caracas, donde se asientan los órganos del Poder Nacional. Voy a explicar el título número 4, Poder Público Nacional de la Constitución de las Américas. El Poder Nacional está ejecutado por tres poderes: el Poder Legislativo, Poder Judicial y Poder Ejecutivo. Ahora bien, el Poder Legislativo está dividido en un Congreso Nacional. El Congreso Nacional está en una asamblea bicameral, es decir, una Cámara del Senado y una Cámara de Diputados. La Cámara del Senado es ejercida por el presidente del Senado y, como explica la Constitución, está compuesta por 2 senadores por estado y 2 senadores por distrito capital, es decir, 42 senadores. La Cámara de Diputados también tiene un presidente de su Cámara que es electo en su seno y, como explica la Constitución, tiene 10 diputados por estado, es decir, 200 diputados. De 200 diputados abarca la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senado en forma bilateral, forman las leyes. El Congreso Nacional. En el Congreso Nacional está ejercido por el presidente del Congreso y el vicepresidente. Como explica la Constitución, el presidente del Congreso es el vicepresidente del Ejecutivo. Ya se le carga. El Poder Ejecutivo es ejercido por la Presidencia de la República. La Presidencia de la República es ejercida por un ciudadano electo de 11 de los 20 estados de la República. El ciudadano, el candidato ciudadano que gane 11 de los 20 estados es electo presidente. El segundo que obtenga la mayoría de votos es electo vicepresidente de la República. Por lo tanto, el vicepresidente de la República ejerce el cargo del Congreso Nacional, de la presidencia del Congreso Nacional, y es, a su vez, de la Cámara del Senado, de la presidencia de la Cámara del Senado. Y la presidencia de la Cámara de Diputados ejerce la vicepresidencia del Congreso. El Poder Judicial, como se conoce, está ejercido por la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia está dividida en salas: la Sala de Casación Social, Sala de Casación Civil, la Casación Penal, Político Administrativo, Constitucional y la Sala Plena que ejerce todos los magistrados de la sala. Y un Ministerio Público que lo ejerce la Fiscalía. El título 3 corresponde a los derechos humanos, garantías y deberes. Este título consta de 3 capítulos y 29 artículos en su contenido, desde el artículo 17 hasta el 46. Con respecto al capítulo 1, nos habla sobre las disposiciones generales. Establece la garantía de los derechos humanos sin discriminación alguna para todos los ciudadanos, incluyendo tratados y convenios que han sido ratificados por el Estado. Además, se habla de una igualdad ante la ley.
es decir, no se permiten discriminaciones raciales, sociales, religiosas, etc. Por esto mismo, tampoco se permiten títulos de nobleza o distinciones hereditarias. Finalmente, el Estado garantiza el acceso a la justicia de manera gratuita, imparcial y responsable. El capítulo 2 corresponde a la nacionalidad y la ciudadanía. Referente a la nacionalidad, se distinguen los americanos por nacimiento y por naturalización, y se establecen 3 cosas con respecto a la nacionalidad. No se pierde por adquirir otra nacionalidad, se puede renunciar a ella, pero jamás se puede ser privado de ella si se obtuvo por nacimiento. Con respecto a la ciudadanía, la obtienen aquellos que son americanos por nacimiento o por naturalización, siempre y cuando no tengan algún tipo de limitación legal. El capítulo 3 menciona los derechos civiles y políticos. En primer lugar, con respecto a los derechos civiles, se habla expresamente del derecho a la vida y de la garantía de este por parte del Estado. Sin embargo, se respeta la pena de muerte si ésta es contemplada en alguna de las legislaciones internas de los estados. También se habla de la libertad personal, la propiedad privada, las comunicaciones privadas y el respeto de estas. Asimismo, el Estado garantiza y asegura la libertad de culto y de religión, exceptuando la santería y la brujería. Referente a los derechos políticos, en esta Constitución se contempla la libre participación y asociación política. Además, se habla del sufragio como un derecho que se ejerce a través de votaciones libres, universales, secretas y directas o indirectas según sea el caso. Asimismo, se habla de que el mínimo de edad para ejercer este acto es de 20 años. Finalmente, habla sobre quienes son aptos para ejercer dichos cargos políticos. Y más importante, habla que estos ciudadanos deben rendir cuentas pública y periódicamente para con sus ciudadanos. Y si estos no se encuentran de acuerdo con la gestión del individuo, pueden manifestarse de manera pacífica y organizadamente. Soy Luque y yo les voy a explicar el título número 5 de la Constitución de la República Continental de las Américas. El título número 5 posee el artículo 117, en el cual se establece la protección de la Carta Magna. En este se dicta que la misma no perderá su vigencia por ningún acto de fuerza. Esto quiere decir que algún cambio deberá ser según lo estipulado en la Constitución. En caso de realizarse alguna modificación fuera de lo estipulado en esta Constitución, todos los ciudadanos investidos o no de autoridad deberán velar por el restablecimiento de la Carta Magna. Las personas que sean involucradas en este delito deberán ser juzgadas según lo tipificado en esta ley. De igual forma, el Congreso Nacional, mediante un acuerdo aprobado por la mayoría absoluta de los congresistas, podrá decretar un embargo a todos o parte de sus bienes de aquellas personas que participen en este acto ilícito. Muchas gracias. Voy a explicar el título número 6 de nuestra Constitución, que habla sobre las reformas y sobre los referéndums constitucionales. El título número 6 se divide en 2 capítulos. El primer capítulo habla sobre los referendos y contiene 8 artículos. El primer tipo de referéndum es el referéndum consultivo, que es una consulta popular de carácter no vinculante en materia de trascendencia nacional. El segundo es el referéndum revocatorio, que tiene como fin revocar los cargos de elección popular. El tercero es el referéndum aprobatorio, que es una consulta popular que tiene como fin aprobar leyes y convenios internacionales que conformen nuestra legislación. El referéndum número 4 es el referéndum abrogatorio, que tiene como fin derogar leyes que conformen nuestra legislación. El capítulo 2 contiene 5 artículos que hablan sobre las reformas constitucionales, que pueden ser de 2 tipos. La enmienda constitucional, en donde se hace un cambio a cierta cantidad de artículos, mientras que la reforma se hace una revisión parcial de toda la Constitución.
Por último, vamos a hablar de las disposiciones finales, las cuales incluyen los preceptos que modifiquen el derecho vigente, siempre y cuando esa modificación no sea el objeto principal de la disposición, las cláusulas de salvaguarda de ciertas disposiciones, así como la salvaguarda de disposiciones normativas y competencias ajenas, las reglas de supletoriedad en cada caso, las autorizaciones y mandatos dirigidos a la producción de normas jurídicas, las reglas sobre la entrada en vigencia de la norma y su finalización. En la Constitución de las Américas tenemos una única disposición final, la cual narra: queda derogado el ordenamiento jurídico constitucional que ha estado en vigencia hasta la promulgación de esta Constitución. Y así termina la Constitución de la República Continental de las Américas. Tiene modelo presidencialista, totalmente federal, y cuenta con 3 poderes públicos: el Ejecutivo, constituido por un presidente elegido en elecciones libres de forma indirecta; el Legislativo, dividido en 2 cámaras, de diputados y de senadores; y judicial, que está ejercido bajo el nombre de la Suprema Corte de Justicia. El país está constituido por toda América Latina, es decir, desde México hasta Chile y Argentina. No cuenta Guyana Francesa ni Surinam. El país está dividido en sus 20 estados, y estos a su vez están divididos en condados y municipios.